Yo empiezo siempre esta charla con estas dos personas que son muy conocidas y muy famosas por todos los que nos están mirando. ¿Y qué tienen en común? ¿Quién tienen en común esto que es Sandro y el otro muchacho? Cacho Castaña. Cacho Castaña, ¿qué tienen en común? Que ambos fumaban un montón, ambos tuvieron EPOC y ambos fallecieron en insuficiencia respiratoria. Es así. Es así, son historias que de alguna manera nos han ayudado un poco a difundir y a entender el proceso de la enfermedad, ¿no? Según cómo la analicemos, porque tenemos las imágenes, por ejemplo, ahí de Sandro, joven, con el cigarrillo, donde por ahí todavía no tenía síntomas o malestar relacionado a lo que hoy hablamos de EPOC, ¿no? Pero probablemente cuando seguimos la historia de Sandro, vemos después, al final, o ya más grande, con síntomas, con oxígeno en algún momento y demás, con la historia que podemos tratar de prevenir, de entender cómo se desarrolla y cómo actuar en consecuencia, ¿no? Esto es una generación entera de fumadores, porque todo el mundo fumaba en cualquier lado. En su época mi papá, todos fumaban en cualquier lado, y vos debes estar viendo esa generación. Claro, sí, ahora nos toca, y los pacientes nos cuentan, y lo hemos charlado, Jorge, en otras oportunidades, sí. Cómo estaba instalado el tema del cigarrillo en la vida habitual, desde adornos los ceniceros, en los aviones, en los espacios públicos, en los espacios comunes, en los restaurantes, y esa inclusión que se hacía desde la publicidad también en la gente joven y sana asociada al cigarrillo, ¿no? Entonces era natural fumar, ¿no? Marcos, ¿qué cantidad de gente calculás que tiene este problema en los pulmones? La cantidad diagnosticada es una cosa, pero la que nosotros estimamos que hay a partir de estudios argentinos es de una prevalencia de 14%, entre el 8 y el 14%, ahí está, 14% de la población, mayor de 40 años. O sea que es un número muy grande de personas y está directamente relacionado al cigarrillo, pero lo que preocupa es que el 77% de las personas que tienen EPOC no lo saben. Tremendo. ¿Sí? Ese es un punto clave por lo cual seguir charlando de estos temas y tratar de difundirlo, porque van por la vida con dificultades que no se asocian a este problema y por ahí seguimos fumando y demás, y bueno, y generamos problemas cada vez mayores en nuestra salud, ¿no? ¿Estás viendo casos de la gente que vive en grandes ciudades, contaminación ambiental, humo? ¿Eso lo están viendo? Sí, el cigarrillo, en Argentina el cigarrillo sigue siendo el principal factor. Pero hay, sobre todo los que vemos el sesgo de la especialidad, que vemos claro, directamente muchos pacientes con EPOC, vemos relacionados a algunas actividades laborales como el humo de leña, estar en parrillas y estar todo el tiempo inhalando humo también es un factor tóxico. Hay otros países, país vecino, Chile por ejemplo, que tiene una prevalencia mayor de EPOC por lo que se llama biomasa, que es exposición a la calefacción, por ejemplo, con humo de leña, como decíamos. Entonces, ellos tienen más porcentaje por el tipo de calefacción que se usa, pero también hay que ver en diferentes niveles sociales y el acceso que tienen a la calefacción y estar atento también y preguntar nosotros como médicos cómo calefaccionan y demás según el ámbito social y demás, porque es un factor externo al cigarrillo. Pero como concepto, el cigarrillo sigue siendo el principal enemigo. Estos son los pulmones, claro, visto desde un costado. Tenemos el caño que se ve, que viene desde arriba, es la tráquea, ¿no? Es el conducto principal que lleva el aire desde la boca hacia los pulmones. Es la parte de conducción del aire. Y ven que se van haciendo ramas como árboles. Esa es la distribución de los bronquios que se van afinando hasta llegar más adelante a lo que vamos a ver que se llama los alvéolos. Vos sabés, ¿no?, que me parece increíble. Yo creo que vos en casa mires esto, porque cuando llegamos acá, ahí, él está respirando, yo estoy respirando, el aire va a ese globito y se mete en la sangre. Mirá lo que es la maravilla del cuerpo humano, porque nosotros los médicos no pensás, pero cuando lo pones a pensar, es realmente maravilloso. Los rojos son vasos vasculares y el globito es donde está el aire. Avanza, Clary. Claro, son los capilares que recubren a las bolsitas, que son los alvéolos, y a través de eso se hace la difusión, es decir, el pasaje de oxígeno hacia la sangre, como vos decías, ¿no? Ahí tenés, fíjate, esto es el vaso. A mí me encanta mostrar esto porque no lo puedo creer. A ver si como yo muestra ahora. No sé si vos estudiaste medicina con esta calidad de imagen, pero yo no. Hubiera sido totalmente distinto. Esto es el dióxido de carbono que está saliendo del vaso. Acá está el aire y acá está entrando al vaso el oxígeno. Es fantástico. Avanza, Clary. Y bueno, acá está el intercambio gaseoso, que es lo que nos permite vivir. Acá es el permite vivir.
Y vos lo que ves es esto, ¿no? Lo que ves es como el pulmón se pone viejo, digamos. Se van alterando estas unidades funcionales, se van perdiendo alvéolos que puedan transmitir hacia la sangre y capilares también, estas unidades, que puedan transmitir con eficiencia la oxigenación. Y paralelamente, esto que hablamos de los alvéolos y estas unidades funcionales, cuando se alteran se llama enfisema, ¿no? Donde se altera la esponja que vos mencionabas. Pero lo más común o muy frecuentemente para definir EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de obstrucción, y la obstrucción se da en los caños, en la vía aérea que conduce el aire. Entonces, esa dificultad para respirar se traduce primero en obstrucción y en dificultad para sacar y movilizar el aire. Luego tenemos la esponja alterada con enfisema, que produce la falta de oxigenación. Y los bronquios, claro, se inflaman, se llenan de moco, se engrosan y empieza a haber tos, empieza a haber catarro, los síntomas que vamos a ir charlando de la enfermedad, ¿no? Si yo no estoy expuesta, perdón, Doc, si yo no estoy expuesta al humo, como dijeron al principio, no es posible que lo tenga. No, bueno, hablábamos que hay otras causas, ¿no? Hay otras causas porque hay otras exposiciones, pero lo más común es el cigarrillo. Pero tenemos que sospechar cuando hay otras actividades laborales o exposiciones a tóxicos inhalados que con el pasar del tiempo pueden desarrollar bronquitis crónica, EPOC, enfisema, todo esto que estamos hablando, ¿no? Marcos, ¿cómo se da cuenta la persona que está en casa que tiene EPOC? ¿Cómo se diagnostica esto? La primera esfera, digamos, tiene que ver con los síntomas, ¿no? Con lo que siento. Tiene que ver con la sensación de falta de aire, con tos, expectoración, limitación en la vida diaria por estos malestares, pero sobre todo que se sostienen en el tiempo, porque tos, falta de aire podemos tener por una neumonía, por una gripe, por una cuestión aguda, pero esto es una enfermedad crónica, o sea que se sostiene en el tiempo. La idea también nuestra es difundir para tratar de no llegar al EPOC con síntomas y pensarlo también antes. Y ahí están las exposiciones, el cigarrillo, la exposición a otros humos que puedan... sí, dijiste los braseros, ¿no? La calefacción. Entonces, el contexto clínico para pensar que estoy en riesgo de, aunque no tenga síntomas, y cuando tengo los síntomas debo acudir a consulta para poder pensar que está el EPOC y descartarlo por lo menos con una espirometría, ¿no? Ya pasamos a los métodos diagnósticos. Sí, el tema es que, o sea, la persona tiene sensación de falta de aire, tos, infecciones respiratorias, lo que estamos mostrando acá, pero vos decís llegar antes, o sea, que el que fumó tendría que sí o sí ver al neumonólogo, ¿no? Exacto, o el que fuma, o sea, a ver... Sí. Es lo que hablábamos de la foto de Sandro joven o de las publicidades antes, que eran personas jóvenes, sanas, fumando. Y por ahí no tienen estos síntomas, la tos, la falta de aire, las bronquitis, las exacerbaciones sostenidas en el tiempo. Estamos en una etapa donde nos sentimos bien, pero ya se están perdiendo unidades funcionales, ya se están obstruyendo los bronquios, pero como tengo reserva de salud, todavía no me afecta y no me limita, ¿no? Entonces queremos ir ahí, tanto queremos retroceder y llegar antes, que también se está investigando y hoy tiene bastante peso, preguntar si infecciones en la infancia, prematurez, situaciones, por ejemplo, de tabaco durante el embarazo, en la maternidad, porque influye en el desarrollo de los pulmones y en el desarrollo de EPOC. O sea que cada vez tratamos de llegar antes, lo antes posible, ¿no? ¿Qué es este estudio? ¿Qué es una espirometría? La espirometría es la medición del aire que exhalo, la expiración, ¿no? Lo que saco. Exactamente. Y eso nos permite ver, por una serie de valores, el flujo aéreo que yo emito al exhalar. Y con eso veo si hay obstrucción de los bronquios. Y es una medida objetiva, reproducible, sencilla, que solo consta de soplar y que a partir de eso el médico puede decir si tengo o no EPOC, ¿no? Es el método de screening más sencillo y más reproducible. Y te hago una pregunta compleja que es, ¿se puede curar el EPOC? Bueno, es compleja, en realidad es difícil resolverlo, entonces no se puede curar el EPOC, pero realmente el cambio que yo puedo producir en cualquiera de las etapas del EPOC, hasta la más severa, es importantísimo en cuanto a la mejoría de mi calidad de vida y a la prevención tal vez no de la enfermedad, pero sí de las exacerbaciones. O sea, de los episodios sintomáticos más agudos que me hacen faltar al trabajo, que me dificultan o que me generan incluso internaciones, esas sí se pueden prevenir. Acá ¿no? tenemos prevención de lo que te pasa. O sea, vos estás bien y de golpe no podés respirar. El que tiene EPOC lo va a entender perfectamente lo que está diciendo Marcos, porque es muy fácil, muy tremendo, aparte y fácil que pasen. Y esto es
Claro, ¿cómo haces para no exponerte a la contaminación del aire? Que es difícil. Es difícil, cierto, pero bueno, yo insisto con esto, el tema del cigarrillo sigue siendo el principal y creo que si nosotros impactamos en ese factor vamos a tener grandes cambios en la prevalencia de la enfermedad. Mira, irritantes, polen, ácaros, pelos de animales y productos químicos y vapores. Sí, a ver, hay solapamientos con otras enfermedades. La hermana, no quiero decir menor ni mayor, pero digamos, familiar de las enfermedades obstructivas es el asma. Nosotros estamos dando un curso, un posgrado de asma en la UBA y siempre hablamos de la diferencia entre POC y asma, ¿no? Y uno de los puntos tiene que ver con esto. Por ahí es más característico del asma los irritantes y el contexto alérgico con una edad más joven, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los asmáticos también están expuestos a contaminación, al cigarrillo, y pueden ir solapando enfermedades y tener un poco de cada una, ¿no? No quiero abusar más de tu tiempo, un 9 de julio, pero tengo 2 preguntas más. La primera, Sí. ¿cómo trato? ¿Con qué se trata esto? Bien. ¿Con PAF? ¿Son caros? ¿Cómo trato esto? ¿Lo cubren las prepagas, las obras sociales, el Estado? Claro, el tema, sí, se trata con, básicamente, el pilar fundamental es tratamiento inhalado. Puede ser en puff, que son los clásicos que vemos en todos lados, los aerosoles, digamos, que disparan un aerosol. Puede ser en cápsulas, puede ser en diferentes dispositivos que tienen polvo seco, que lo que tienen básicamente son broncodilatadores, combinaciones de broncodilatadores para tratar de sostener los bronquios en su mejor versión, digamos, y muchas veces corticoides inhalados en dosis mínimas para tratar de desinflamar los bronquios y prevenir exacerbaciones. El tema de accesos y costos a los medicamentos es una dificultad que tenemos en Argentina. Todos los que son dispositivos inhalados y demás son costosos. Hay coberturas de las obras sociales, siempre estamos luchando para que sea mayor y para que tengan más porcentaje, porque son enfermedades crónicas y esos tratamientos son prolongados, por lo menos, ¿no? Y la última, poneme esa imagen, esa que tenés en el costado, Tomás, acá al fondo. ¿Cigarrillo electrónico sí? ¿Cigarrillo electrónico? Absolutamente no. Absolutamente no. Acá es Hoy- cosechando amigos porque acá hay fanáticos del Es cigarrillo fanático, electrónico. ¿no? Y la verdad que son lindos los dispositivos, tienen colores, olores, distintos sabores, Sí. son atractivos, pero la realidad es que hoy lo que tenemos que hacer es recomendar que no lo usen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no demostró ser una buena herramienta para dejar de fumar y además porque es tóxico, ¿sí? Los Buenísimo. preparados que tienen no tienen un desarrollo y han demostrado, no tienen desarrollo, digo, aprobaciones y demás para uso inhalado muchas veces, esos Sí. saborizantes y demás. Y además hay reacciones adversas, inflamaciones agudas del pulmón que nos ha permitido hacer la relación. Con el cigarrillo costó años hacer estas relaciones. Y hoy, ¿sabes qué? Te voy a invitar, quiero que vengas a visitarnos un día a hablar de cigarrillo electrónico. ¿Te parece? no? ¿Cómo no? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te buscan? ¿Instagram? Instagram, sí, en el sanatorio, en la Mater Dei, en el ICBA, en el Güemes. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Bueno, gracias.